Qué bueno que nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Eso dice la palabra. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la máxima autoridad, Él es el único importante en medio de la iglesia. Y nos ha dado el privilegio de ser también nosotros parte de la obra preciosa de Jesucristo. Recién pensaba, mientras escuchaba las canciones, agradecer a Dios en primer lugar, al Señor, por el grupo de alabanza. Vieron que siempre disfrutamos del acompañamiento de todo el equipo de alabanza. Y qué lindo, me acordaba el pasaje ese que dice que debemos estimularnos los unos a los otros y también debemos reconocer a aquellos que nos ministran de alguna forma. Así que quiero darle gracias a Dios por todos los que están sirviendo, pero hoy especialmente por el grupo de alabanza, animarlos a que sigan perfeccionándose y que sigan sirviendo al Señor. Por ende nos bendicen a todos nosotros. Es algo maravilloso poder estar al servicio del cuerpo de Cristo. Es algo muy lindo para todos, que esos talentos que Dios les ha dado, que se los ha dado Él, estén puestos al servicio de Él a favor del cuerpo de Cristo. Así que el Señor los bendiga. Juan capítulo 21. Quiero repasar el último mensaje y darle continuidad un poquito a un tema que nos quedó colgado. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo es alguien que debe maravillarnos. El deseo de nuestro corazón debiera ser conocerle todos los días un poquito más a Él. Hay rasgos de su personalidad que son inigualables. Un Señor lleno de misericordia. Un Señor que constantemente está pendiente de cada uno de sus hijos, de aquellos por los cuales Él dio su vida. Un Señor que escucha, que sabe, como ayer escuchábamos, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que está pendiente de nosotros. Qué bueno que tengamos ese deseo, si así lo es, de poder disponer nuestro corazón para ir en pos de aprender algo más de Él todos los días y de conocer algo más de su persona, la cual sin lugar a duda nos va a deslumbrar cada día más. Él quiere que nos enamoremos de su persona cada día más. No hay otra manera de hacerlo que leyendo su palabra, que estando en comunión con Él, que procurando conocer y hacer su voluntad. Él se va a manifestar, se manifiesta en medio de aquellos que lo buscan. ¿Se acuerdan? Capítulo 21, verso 1. Después de esto el Señor el Señor se había presentado en 2 oportunidades a sus discípulos, también a María Magdalena. La primera vez que se presenta a los discípulos, ¿se acuerda? Había uno que faltaba. ¿Quién era? Tomás. 8 días después, el Señor se vuelve a presentar y ahí estaba Tomás y le dice, Tomás, porque Tomás le había dicho a los discípulos cuando le contaron, no, si yo no pongo mi dedo en su mano y pongo mi mano en su costado, no voy a creer. Y el Señor se presenta 8 días después. Y le dice, Tomás, dame tu dedo, pone tu mano. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le responde, porque me viste, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado, dichosos los que no vieron y creyeron. Después que sucede esto, estamos leyendo en el verso 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, es decir, por tercera vez, junto al mar de Tiberias, junto al lago de Tiberias, como bien me decía Pablito ese domingo anterior. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, esta vez Tomás no se la quería perder, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2
de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos, es decir, los 6 discípulos que estaban con Pedro, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Pero ¿cómo? ¿No eran pescadores? ¿No conocían del oficio? ¿No sabían cómo se hacía? Estuvieron toda una noche pescando. Ellos estaban ahí aprovechando el tiempo porque el Señor les había mandado que no se fuesen de Jerusalén, que permaneciesen juntos allí en Jerusalén hasta que Él mande el Espíritu Santo. Pentecostés, ¿se acuerdan? Ellos estaban ahí, pero estaban trabajando, estaban pescando, ellos tenían que mantener su familia. Estaban aprovechando el tiempo. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, no habían pescado nada. Se presentó Jesús en la playa. Pero que el Señor está cerca. El Señor está en la orilla, siempre esperándonos, así como esperaba a los discípulos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él apareció allí en la orilla, los estaba esperando. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Dice el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan se dio cuenta, recuerden que estaba amaneciendo, hasta ese momento no lo habían identificado al Señor, pero Juan dice, ¿a quién le dijo? Dijo, muchachos, no, a Pedro. Juan sabía que Pedro estaba dolido porque lo había negado. Se dirige a Pedro y le dice, Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca. Pedro llegó primero arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, 90 metros aproximadamente. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, verso 11, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Dice el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice la Escritura que el Señor se les presentó en un montón de oportunidades con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Pero fíjense qué maravilloso, porque las habilidades que nosotros podamos tener no nos dan ninguna garantía para obtener resultados. Ellos sabían de la pesca, sabían del oficio, pero sin embargo, después de haber estado toda una noche, no pescaron nada. Y el Señor, que conoce todo, que tiene absolutamente un discernimiento increíble, inigualable, en un momento le dice, tiren a la derecha, y era impresionante la cantidad de peces, 153, y todos
grandes, pero me impresiona Pedro cuando se entera que era el Señor, se ciñe la ropa y sale en pos del encuentro con el Señor. Él sabía que lo había negado, él estaba sufriendo, él había llorado amargamente. Después de negarlo por tercera vez, con esa mirada penetrante del Señor, Pedro dice que salió a llorar amargamente. Él estaba sufriendo porque había negado a su Señor. Pero fíjense cómo sigue, verso 16. Cuando hubieron comido, el Señor tenía preparado un pez, tenía pan y los invita a comer. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, imagínense la agonía que Simón Pedro tendría hasta este momento, porque el Señor se les había presentado en 2 oportunidades y esta era la tercera vez, pero todavía no había hablado personalmente con Pedro. Pedro estaba sufriendo interiormente porque él sabía que estaba en falta, sabía lo que había sucedido. Y el Señor espera este momento. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo nuevamente, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo ocultarte nada, Señor. Él sabe todo de nosotros. Él sabe si verdaderamente lo amamos. O como escuchábamos ayer, tal vez tengamos una actitud piadosa y tal vez lo que nos movilice es que los demás vean en nosotros una actitud de amor al Señor, pero que sea externa. Pero no nos olvidemos que el Señor conoce todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos. Él sabe la verdad. Tú conoces todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense cómo inició el diálogo el Señor. ¿En qué momento inició el diálogo? Después de haber comido. Ellos venían de toda una noche de trabajar, desanimados porque no habían sacado nada. Seguramente venían con hambre. Y el Señor estaba en la orilla esperándolos. Más allá de la falta de resultados que a veces tengamos en nuestro ministerio, en nuestro trabajo secular, tenemos que saber que el Señor está a la orilla, esperándonos. Él está. Él no tan solo se ocupa de nuestra necesidad espiritual, sino que también se ocupa de proveernos de todo aquello que necesitamos físicamente. Somos sus hijos. Vemos en la persona de Jesucristo un líder lleno de amor, lleno de misericordia, que está pendiente de los suyos. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor Jesucristo tuvo en cuenta esa incomodidad que Pedro tenía. Pedro estaba incómodo, como estamos incómodos cada uno de nosotros cuando hacemos algo que no corresponde delante del Señor. Cuando no estamos haciendo lo correcto, nosotros sabemos cuándo nos estamos desviando, cuándo estamos pecando, cuándo lo estamos negando con nuestras acciones. Y Pedro esto
lo sabía y por supuesto el Señor también sabía acerca de la incomodidad que Pedro tenía. Ahora, lo interesante es que en ningún momento el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero fíjense que en ningún momento el Señor le reprocha en cuanto a haberlo negado. En ningún momento le pasa factura a Pedro por haberlo negado. Es algo extraordinario. Ese es nuestro Señor. Él sabe que estamos en posición adelantada, pero Él no utiliza esa actitud sarcástica que a veces tenemos para dejar en posición adelantada a la otra persona o a nuestro hermano. Él va al encuentro. Tal vez Pedro en su interior esperaba que esa situación en la que se encontraba mejore, pero seguramente también tenía el temor en su corazón de qué iba a pasar, esa incertidumbre de qué va a pasar cuando pecamos o cuando estamos haciendo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Hay un temor en nosotros, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Ese temor estaba en la vida de Pedro. Pero me asombra la actitud del Señor. Después de comer, el Señor toma la iniciativa. Pedro estaba sin saber qué hacer. Y el Señor comienza el diálogo con él. El Señor Jesucristo empieza esa reconciliación. Él toma la iniciativa en la vida de Pedro para que Pedro se reconcilie nuevamente con Él, como lo hace con nosotros. Él está a la orilla. Él está esperándonos. Él desea esa reconciliación. No importa lo que los demás vean. Si los demás ven una imagen piadosa en mí, importa realmente cómo está mi comunión con Él, que es lo que me habilita al servicio. No importa que las tribunas vean un accionar correcto en mí, importa realmente lo que el Señor conoce de mí. Pedro ya había llorado abundantemente por su pecado. Y el Señor toma la iniciativa. El Señor perdona y olvida. La palabra nos llama a imitar al Señor. Él perdona y olvida. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque a mí me impresiona la persona de Jesucristo, porque tiene una actitud para con Pedro llena de ternura. Esa actitud que el Señor tiene para todo pecador arrepentido. Es inevitable ver que Pedro estaba arrepentido. Esa actitud nada más. Y vemos cuando Juan le dice, es el Señor. Pedro se ciñe la ropa y se tira. ¿Por qué se tira? ¿Y por qué quiere ir rápido al encuentro del Señor? Es una actitud de arrepentimiento manifiesta. Me impresiona esa ternura del Señor. Es estimulante para todos nosotros saber que cualquiera sea nuestra situación, si estamos pecando, si hay pecado en nosotros, si hemos defraudado a nuestro Señor, tenés que saber, tengo que saber que la ternura del Señor está al alcance de mi mano, que Él quiere restaurarme, que Él quiere ponerme nuevamente en carrera dentro de sus filas y darme el privilegio
de retomar el servicio. Fíjense que el Señor en el diálogo que hace, le hace la misma pregunta, ¿cuántas veces? 3 veces. Y la respuesta es la misma 3 veces. Y le hace el mismo encargo 3 veces. ¿Cuál es la única condición que vemos acá que el Señor le pide a Pedro para ejercer el servicio de pastorear? Que lo ame. Eso que le pide a Pedro es exactamente lo mismo que nos pide a nosotros. No nos pide otra cosa, que lo amemos a Él. Por eso es importante que todos los días nos ocupemos de amarlo. El Señor dice, si me amáis, si me aman, van a guardar mis mandamientos. O sea, si yo no guardo los mandamientos del Señor, no los obedezco, puedo decir que lo amo, pero en definitiva los hechos muestran lo contrario. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo lo amaré, mi Padre lo amará y me manifestaré a Él. ¿De qué manera? No sé, no sabemos. De diferentes maneras. El Señor se puede manifestar en nuestra vida con pensamientos claros, con distintas situaciones que se presentan en el día, cuidándonos con sus ángeles que están al cuidado de los hijos, de diferentes maneras. Pero el Señor quiere que lo amemos, quiere que estemos ocupados en conocer y hacer su voluntad. Y que lo amemos sinceramente y de todo corazón, ¿no? En 1 Pedro 5:2, Pedro, este Pedro que estamos hablando, dice, apacentad la grey de Dios. ¿De quién es la grey? De Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios. Recordemos que la iglesia le pertenece a Jesucristo y que Dios nos ha dado ese privilegio de poder servir a nuestros hermanos, pero que son propiedad de Dios, no son propiedad de ninguno de nosotros. La pregunta completa que el Señor le hizo a Pedro, ¿cómo es? ¿Me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo, Pedro, tu amor para conmigo tiene que ser superior al amor que tus hermanos tienen para conmigo. Le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor no nos exige a nosotros que lo amemos más que los demás. No le está pidiendo eso. ¿Por qué hace esta pregunta? Y se la repite 3 veces, fíjense. Porque Pedro, Mateo 26:33, había asegurado cuando estaban allí en el aposento alto, él le había recontra asegurado al Señor, ¿qué cosa? Aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Estaba diciendo, Señor, yo no soy como estos. Pedro se había considerado de alguna manera un escalón mínimamente más arriba que el resto. Aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar, Señor, yo no me voy a escandalizar de vos. Y el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Recuerden lo que dice Filipenses 2:3, recordemos, nada, dice la palabra de Dios, hagamos por contienda o por vanagloria. Nada. De todo lo que el Señor nos ha dado y que lo tenemos que poner al servicio del cuerpo de Cristo, no debemos hacerlo por vanagloria, dice la Escritura. No debemos hacerlo por contienda. Antes bien, en lugar de hacerlo de esa manera, hagámoslo con humildad, estimando, considerando a los demás como superiores a él mismo. Si yo considero a mi hermano como superior a mí mismo, mi actitud de servicio cambia.
Y soy consciente de que el Señor me ha equipado por pura gracia para servir a mis hermanos, para servir dentro del cuerpo de Cristo, de la grey de Él, de la grey que le pertenece a Él. Y Pedro responde finalmente, sí, Señor, tú lo sabes todo. Qué lindo que es poder dar esta respuesta con una actitud de arrepentimiento verdadero, como era el caso de Pedro. Porque qué triste sería que haya una actitud como la que escuchábamos ayer, ¿no? Hipócrita, porque el Señor también lo sabe. Y eso queda expuesta, esa actitud queda expuesta. Y lo único que genera en nuestra vida es vergüenza. Pero Pedro dice, tú lo sabes todo. Él sabía que Pedro estaba realmente arrepentido. Él sabía que Pedro había llorado. Después de perdonar a Pedro, el Señor encomienda el cuidado del mayor tesoro que tenía acá en la tierra. ¿Cuál es el mayor tesoro? No escuchó. Su iglesia. Fíjense que después de perdonar a Pedro, el Señor le encomienda el cuidado de los suyos. Juan 17:20, en esa oración que el Señor hace, dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor ora por todos nosotros. Dice el verso 18 para terminar la lectura. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Me amás? Yo te perdoné, seguime. Qué bueno que tengamos presente que hay muchos hermanos tal vez alrededor nuestro que estén alejados del Señor. Y si yo estoy pasando por un tiempo, un momento de bonanza con mi Señor, es bueno que no me quede en ese conformismo de decir estoy bien y no me esté ocupando también de aquel que tal vez el Señor me esté presentando de diferentes maneras y me esté invitando a que me sume a esa tarea que Él está haciendo para invitarlo a ir a los pies de Cristo, para decirle el Señor está en la orilla, el Señor te está esperando, no pierdas tiempo. Este Pedro que fue restaurado por el Señor, que él seguramente estaba en la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Voy a volver a ser apóstol o no? El Señor lo restituye, sin pasarle factura, sin reprocharle nada, pero él veía un corazón arrepentido. Este Pedro, en Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se convierten? 3.000 personas. Este Pedro, que fue restaurado por el Señor, que el Señor le dio la oportunidad nuevamente de ser utilizado para su gloria. 3.000 personas, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos Pedros hay al lado nuestro tal vez y que no estemos atentos? Dios quiera que podamos ser sensibles a las necesidades que vemos a nuestro alrededor y que Dios nos está de alguna forma invitando. Y decirle, el Señor está en la orilla, el Señor te está esperando, el Señor quiere restaurarte, el Señor viene pronto, no pierdas tiempo,
Dios quiera que tengamos este deseo, esta actitud de animar a aquellas personas que vemos que no se están congregando, que están alejadas del Señor, y que los podamos animar a que vengan a los pies de Jesucristo para ponerse nuevamente en acción y que el Señor pueda restaurarlos, o tal vez sea algo que nosotros estemos necesitando para que el servicio al Señor pueda llevar muchos frutos para su gloria. Dios quiera que ese sea nuestro deseo y que podamos estar atentos a lo que Dios también está haciendo en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y que tengamos el deseo también en nuestro corazón de conocerlo un poquito más cada día. Que podamos amarlo más todos los días y que ese amor se refleje en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias porque la persona de Jesucristo cautiva nuestro corazón, nuestra mente. Gracias porque Él viene pronto a buscarnos. Pero somos conscientes de que hay una tarea hasta tanto Él venga que tiene que ver con ocuparnos de hacer aquello que nos has encomendado. Gracias por esta invitación que nos haces en la persona de Cristo a buscarte, a ser restaurados si hemos pecado, si no estamos alineados a tu palabra. Y el deseo de tu corazón es ponernos, alistarnos nuevamente en tus caminos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir aquello que estamos haciendo mal, para que el servicio a ti no tenga estorbo, para que podamos darte gloria con todo lo que hagamos. Agradecidos de corazón por formar parte de la iglesia de la Grey de Dios, agradecidos porque no hay mérito en nosotros. Te pedimos, Señor, sabiduría para aprovechar bien el tiempo, para que podamos estimularnos los unos a los otros, para que podamos cuidarnos y para que podamos animar a aquellos que están alejados, diciéndoles: en Jesucristo hay restauración. Jesucristo está cerca. Él quiere compartir ese alimento acá y en su gloria con cada uno de nosotros. Él no tiene hijos preferidos, pero sí desea que cada uno de los que somos sus hijos estemos alistados, ocupados en lo que tenemos que hacer. Así que a ti damos toda la gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por la obra en la cual nos permites involucrarnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.